Es hermoso nuestro Señor. Amén. Es hermoso y qué bueno poder cantar estos atributos de Él, ¿no? A veces hablamos de su poder, de su gloria, de su gracia, de su amor, pero la hermosura de Cristo también es uno de sus atributos. Y la Biblia dice que nosotros hemos sido rescatados por Dios, trasladados a su reino, para anunciar todas sus virtudes. Y entre esas virtudes está la hermosura de nuestro Señor. Hoy, como quizás ya lo vieron en algunas redes, vamos a empezar una nueva serie. ¿Cuántos están entusiasmados de empezar algo nuevo? No, 3 están entusiasmados. ¿Cuántos estamos entusiasmados de empezar algo nuevo? Amén. Bien, ahí está. Una nueva serie que se llama El Rey Vendrá. Y vamos a ir desarrollando y vamos a ir haciendo un recorrido por el libro del profeta Zacarías, ¿sí? Zacarías es un profeta que profetizó junto con Ageo. Ageo empieza a profetizar unos 2 meses antes que Zacarías. Estuvieron juntos. Si leen el libro de Esdras, van a ver que Esdras los menciona juntos, Ageo y Zacarías. Y su mensaje es muy interesante, no solo para la gente a la que él lo dirigió en ese momento, sino también para nosotros. Zacarías escribe a el pueblo de Judá, a los judíos que habían regresado del cautiverio en Babilonia. ¿Se acuerdan? Esto no pasó, este cautiverio en Babilonia no pasó porque Dios se distrajo y no los cuidó, sino que Dios les había advertido que si ellos iban a seguir a otros dioses, si ellos le daban la espalda a Dios y desobedecían y caminaban en rebeldía, iban a terminar teniendo el resultado de sus decisiones. Porque Dios nos ama, pero podemos decidir, ¿bien? Y el resultado de esas decisiones iba a ser que iban a estar cautivos, iban a estar esclavos, gobernados por Babilonia, y no solo eso, sino que los iban a llevar a otra tierra. Jeremías 29:10 dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Qué hermoso, ¿no? Es duro escuchar esa disciplina, pero Dios dice, no se vayan a creer que yo me los voy a olvidar en Babilonia. Cuando se cumplan los 70 años, yo vendré y los voy a llevar de nuevo, ¿a dónde? A casa. Iban a estar en una tierra ajena, iban a ser extraños, extranjeros, pero Dios un día los iba a llevar a casa. Y cuando se iba cumpliendo este tiempo, no había ni un indicio de que fueran a volver a casa. Todo parecía como que Babilonia iba a seguir siendo Babilonia. Pero cuando llegó el tiempo, Dios levantó a otro imperio, los persas, y Ciro conquista Babilonia, derrota a Babilonia y lo conquista y hace algo que normalmente no hace un emperador. Le dice a todos los que estaban cautivos en Babilonia, dice, bueno, yo emito un decreto y digo que todos los judíos pueden regresar a su tierra. ¿Cuánto damos gracias por la soberanía de Dios? Y a veces nosotros decimos, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Pero cómo Dios va a hacer tal cosa? ¿Cómo va a pasar? Hermanos, por encima de todo corazón, por encima de toda decisión y voluntad humana, hay un Dios en los cielos que pone reyes, que quita reyes y que inclina el corazón de los reyes para cumplir su propósito. ¿Amén? Entonces, Dios, no pienses que Dios no te va a bendecir por el jefe que tenés. Si alguno tiene jefe acá, no mire para nada, para ningún lado. No pienses que Dios no te va a bendecir por el gobernante que tenés. No pienses que Dios no te va a bendecir por la crianza que tuviste. Porque Dios va a darnos todo lo bueno que Él quiere darnos. Amén. Él no necesita ni depende de nada ni de nadie. Él es soberano. Ahora, cuando se cumple esto, no solamente les dice ustedes pueden volver a su tierra, sino que hace algo muy extraño para un emperador. Les dice, tomen todas esas cosas valiosas de oro que eran usadas para la adoración, que eran usadas para servir a Dios. Tomen todo eso que son reliquias invaluables y llévenselas de nuevo a su tierra. ¿Pueden ver al Señor detrás de esa decisión? Diciendo, yo los voy a traer a ustedes, pero no solo los voy a traer a ustedes, yo los voy a traer con todo lo necesario para que me vuelvan a adorar. Amén. Y ahí, después de ese decreto, 50.000 judíos aproximadamente emprenden su viaje. Imagínense ese viaje de 50.000 judíos
por muchos kilómetros en esas tierras desérticas, algunos adultos, ancianos de más de 70 años, diciendo no sabemos con qué nos vamos a encontrar, contándole a los más chicos, a los más jóvenes, a los niños, cómo era Judá, cómo era Jerusalén en aquel tiempo. Pero cuando llegan se encuentran todo arruinado, todo destruido. En el último de los asedios de Babilonia habían destruido absolutamente todo, y en medio de esas cosas habían destruido también el templo. Y el libro del profeta Zacarías es un libro de ánimo, es un libro de esperanza, para que ellos sepan que a pesar de lo que están viendo sus ojos, Dios va a cumplir lo que prometió. Amén. Y termina el libro de Zacarías, vamos a ir atrás y después empezamos por el principio. En el capítulo 14, verso 9, dice el Señor, Zacarías 14, verso 9, el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá, ¿cuántos señores? ¿Cuántos señores? Un solo Señor, y únicamente su nombre será adorado. ¿Cuántos creemos esta profecía? En aquel día están viendo todo desolado, todo devastado. Sale un gobierno malo y viene otro. Y están amenazados, siempre débiles, vulnerables. Delante y alrededor de ustedes hay naciones terribles. Sin embargo, dice, tomen ánimo, porque un día el Mesías, el Señor, va a venir. ¿Y saben qué? Él va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Y no va a haber nada que temer, porque no va a haber otro Señor, porque no va a haber otro ídolo. Amén. Así termina el libro, pero antes de que Dios a través de Zacarías les dé estas palabras de ánimo, Dios tiene que hacer algunos ajustes. Míralo al del lado. Hay que hacer algunos ajustes. Yo quiero ánimo, sí, pero vamos al capítulo 1. Hay que hacer algunos ajustes. Y empieza Zacarías capítulo 1, verso 2. Por cierto, Zacarías empieza diciendo, y esto es, Dios levantó al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Ido. Y uno dice, ¿para qué pone hasta el abuelo ahí? Resulta que Zacarías significa Dios recuerda. Y es hijo de Berequías, que significa Dios bendecirá. Y es nieto de Ido, que significa en el tiempo oportuno. Entonces ya cuando los judíos empezaban a escuchar y leer el libro de Zacarías, decían, Dios recuerda, hijo de Dios bendecirá, nieto de en el tiempo oportuno. Wow. Así que cuando estás ahí poniéndole el nombre a tu hijo, no sé si le va a poner Ido o cómo, pero ahí estaba la soberanía de Dios, moviendo el corazón de ese papá, decir, esa mamá se va a llamar Ido y el otro se va a llamar Berequías. Y no sabían que en la soberanía y en el plan de Dios estaban formando un versículo que hoy nosotros íbamos a ver para decir, Dios es Dios de generaciones, Dios es Dios de los tiempos, Dios hace todo conforme a su plan. Y hasta tiene ese detalle de ser soberano sobre los nombres. Él recuerda, Él va a bendecir a su debido tiempo. Amén. Si alguno está esperando alguna bendición y se está demorando, no piense que Dios se olvidó, porque Dios recuerda y a su debido tiempo te va a bendecir. Amén. Versículo 2 y 3. El Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Cómo que regresen a mí si ya estaban en Jerusalén? Ya estaban en su tierra. ¿Cómo es esto de que regresaran a Él si ya habían regresado a la tierra? Eran libres. Claro, pero habían pasado 18 años aproximadamente desde que habían vuelto del cautiverio. Y si alguien caminaba por las calles de Jerusalén, en ese momento iban a ver hermosas casas, muy prolijas, muy bonitas. La Biblia las describe como lujosas. Es como que estás caminando, imagínate, por un barrio cerrado, un barrio privado, hermoso. Pero de pronto en ese paisaje, en medio de todas esas mansiones, esas casas lujosas y tan bonitas, ves una ruina. Algo que te da miedo a entrar. Totalmente arruinado, totalmente descuidado, destruido.
que no tiene nada de parecido con la hermosura de lo demás. Eso que estaba en ruinas, ¿se acuerdan qué es lo que era? El templo. Se habían dedicado a construir y a restablecer y a reconstruir sus casas y les estaba quedando hermoso, pero se habían olvidado del templo. Todo era ruinas. Y en este primer mensaje de la serie de Zacarías, vamos a ver por qué era necesario que el profeta les dijera de parte de Dios: regresen a mí y yo regresaré a ustedes. Den un paso hacia mí, empiecen a buscarme, ocúpense de mí, ocúpense de la comunión conmigo y yo voy a acercarme a ustedes. Pero ellos estaban dedicados a sus casas. ¿Tendrá algo que ver con nosotros esto? Sí, es una palabra que se aplica a nosotros. Y el título del sermón de esta primera parte de la serie es Después. ¿Cómo se llama este sermón? Después. Después. Porque esa era la palabra que el pueblo le estaba diciendo a Dios. ¿Vamos a reconstruir el templo? Vamos, iglesia, ¿vamos a reconstruir el templo? Después. ¿Le has dicho después al Señor alguna vez? No me conteste. Contésteme después. Es un llamado al arrepentimiento. Matías, ¿un arrepentimiento de qué? El arrepentimiento de decirle a Dios después. Nosotros le decimos a Dios: Señor, estoy de acuerdo, pero todavía no. Señor, coincido, me parece muy bien, pero después. El profeta los confronta con eso y nos confronta a nosotros con eso. Y vamos a ver cómo esta palabra después arruina, destruye nuestra relación con Dios. No es que Dios nos deje de amar, pero Dios nos ha hecho libres para otra cosa más que para decirle a Él después. Hay decisiones que tomar, hay cosas que hacer, hay cosas que empezar, y nosotros le estamos diciendo a Dios después. Bueno, que la palabra de Dios nos ayude a arrepentirnos de esos después que le estamos diciendo al Señor. A Dios no deberíamos decirle después. Casi que por definición, Dios es aquello o aquel a quien no le decimos después. Si yo le digo a algo o a alguien después, ese algo o ese alguien no es mi Dios. Pero si yo no le puedo decir después a un negocio, si yo no le puedo decir después a una compra, si yo no le puedo decir después a un placer, eso es mi Dios. Mi Dios es aquello o aquel a quien yo no le puedo decir después. Y recién Andy habló acerca de Abraham, ¿se acuerdan? Dios le dice a Abraham: quiero que me entregues a tu hijo, sí, al que amás. Quiero que me lo ofrezcas. Y dice que Abraham no le dijo después a Dios. Tenía 100 años, hermanos, y se levantó a las 5 de la mañana, preparó el burro y dijo: vamos. Ese es un adorador que Dios busca. Ese es un hombre que no le dice a Dios después. ¿Amén? Después es una palabra engañosa. Es una palabra que engaña. Ellos se estaban engañando a sí mismos al decirle a Dios: después, Señor, vamos a construir el templo, pero todavía no. Y se estaban engañando a sí mismos. Dice Ageo, el colega de Zacarías, escuchen, Ageo capítulo 1, verso 2 y verso 4. Dice: este pueblo, ¿notan la distancia? No dice mi pueblo. ¿Se dan cuenta? Dice este pueblo, Dios. Afirma que todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo del Señor. Todavía no es el tiempo. Verso 4. ¿Acaso sí es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? ¿Lo ven? Ellos no dice este pueblo no quiere construir el templo. ¿Me siguen? Dijeron, este pueblo dice todavía no. O sea, lo vamos a construir, pero después. No dijeron no lo vamos a construir, no dijeron no nos interesa el templo, no lo queremos. Dijeron lo vamos a reconstruir, pero todavía no. Señor, lo vamos a hacer después. Se estaban engañando a sí mismos.
Ellos pensaban que la intención de obedecer en el futuro era sinónimo de obediencia. El Señor sabe que un día yo voy a hacer tal cosa, sí, pero le está diciendo después el Señor. El Señor sabe que yo voy a dejar esa relación que Él me dijo que no va. El Señor sabe que yo un día lo voy a dejar, pero todavía no. Y nos engañamos a nosotros mismos diciendo, pensando, creyendo, que diciéndole a Dios, lo voy a hacer, pero todavía no. Dios lo ve como, bueno, no hay problema. ¿Cuántos son padres acá? ¿Han escuchado ese ya va? ¿Han escuchado ese ya va? Y no va. En casa hay que poner la mesa y se los llama a los chicos. Y hay una, ahí se amplía, que dice, estoy bajando. Y en su mente va por la mitad de la escalera, pero todavía está en su pieza. Pero siente una sensación de que estoy obedeciendo, porque no te digo no voy a bajar, estoy bajando. ¿Cuántos padres se ofuscan con eso? Pero hay algo en nosotros que nos hace engañar pensando que cuando decimos ya va, después, todavía no, estamos bien con Dios. Y nos engañamos. Hace unos días, esto lo cuento con permiso de Camila, todavía había clases y no se levantaba Cami. Entonces le voy a llamar y le digo, Cami, vas a llegar tarde. Escuche el panorama, estaba acostada, estaba tapada y estaba con los ojos como cerrados. Y le digo, Cami, vas a llegar tarde. Y así, acostada, tapada, con los ojos cerrados, me dice, me estoy poniendo las zapatillas. Con una convicción, hermano. Además, yo digo, después pensaba, las zapatillas es lo último que te pones. O sea, según ella ya estaba lista para ir al cole. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Sentimos que somos obedientes porque estamos a punto de obedecer. Pero Dios escucha ese después como un no. Y yo le pido al Espíritu Santo que nos revele que delante de Dios tu todavía no, tu ya va, tu después, suena como un no. Señor, te voy a seguir. Pero después de que despida a ciertas personas. Le dijo a otro, seguime, y la persona le dijo, sí, te voy a seguir, pero después de que mueran mis padres. ¿Cómo interpretó Jesús ese después? Como un no. Dijo, ninguno que tome el arado y mire para atrás es apto para el reino de Dios. Decirle al Señor después es sinónimo de decirle no. ¿Cómo sé que Él es mi Señor? Porque no le digo después. ¿Se acuerdan cuando Él llama a Pedro y a Andrés? Dice, síganme. ¿Qué hicieron ellos? Al instante dejaron las redes y ¿qué hicieron? Le siguieron. Y pasa por ahí y había un cobrador de impuestos, un tal Leví que después se llamó Mateo, y Jesús de lejos nomás le dijo, seguime. ¿Y qué hizo? Al instante dejó las cosas y lo siguió. Un discípulo está marcado porque no le dice al Señor después. Que cuando el Señor habla, obedece. No digo que no salga siempre, no digo que no fallemos, pero hoy le hablo a tu conciencia espiritual para que se despierte de que esas cosas que estás diciendo, sí, ya sé, lo voy a hacer después, y pensás que estás bien con Dios, te deje de engañar. Dice Zacarías 1:2, yo, el Señor, estuve muy enojado con los antepasados de ustedes. Pero Dios es amor, sí, pero acá le está diciendo que estuvo muy enojado
con los antepasados de ellos. Y después decirle, hey, yo estuve muy enojado con sus padres, por eso los mandé al cautiverio, vuelvan a mí. ¿Se dan cuenta? Con esa idea de que después vamos a reconstruir el templo, pensaban que estaban bien con Dios. Y Dios les dice, hey, estuve muy enojado con sus padres. ¿Y saben qué? Ustedes tienen que volverse a mí. Si no, van por el mismo camino. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? No se asustó, ¿no es cierto? No, está bien. Bueno. Estas primeras palabras de Zacarías son para exponer el engaño del pueblo, para hacerles ver que ese todavía no es pecaminoso. ¿Bien? Después es una palabra engañosa y después es una palabra dolorosa. Cuando uno piensa con todo lo que Dios había hecho por ellos, cómo los había cuidado en el cautiverio, cómo los había sostenido, cómo había cumplido su promesa en el tiempo indicado, traerlos de nuevo a su tierra, que ellos le dijeran después, todavía no, Señor, no nos vamos a dedicar a tu templo todavía, no estamos interesados en la comunión con vos todavía, eso es algo doloroso para Dios. No solo que te engaña decir después, sino que también lastima el corazón de Dios. Dice Oseas 11, versos 7 y 8, aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. Mi corazón está desgarrado dentro de mí. Cuando imaginen esto, saben que mientras más una persona tiene la capacidad de amar, más tiene la capacidad de sufrir. ¿Sí? Alguien que no ama es insensible. Alguien que ama, hay una persona, un ser querido y está pasando por dificultades y si ama a esa persona va a sufrir, pero alguien que no ama no le importa nada. Hermanos, Dios es amor. No solo ama, Él es amor. Entonces, imagínense, Oseas lo dice acá, mi corazón está desgarrado. Imagínense a Dios viendo a todos ellos trabajando en sus casas y diciendo, vamos a ampliar y vamos a traer madera del Líbano y vamos a hacer aquello, y vamos a hacer un adorno y vamos a agrandar aquello y lo otro. Y su templo, que es el símbolo de la comunión con Él, totalmente olvidado. Decir después a Dios es doloroso para Él. Isaías también habla en el capítulo 5 acerca de una viña y Dios mismo les dice, hice todo por mi viña, ¿qué otra cosa podría haber hecho por mi viña? Si hubiera algo más lo hubiera hecho, pero me dieron la espalda, se fueron con los ídolos, se olvidaron de mí. Duele el corazón de Dios, hermanos, cuando nosotros le decimos, todavía no, después. Quiero que veamos, estamos en el libro de Zacarías, así que quiero que veamos algunas lecciones que nos da esta primera parte de Zacarías. Miren, Zacarías es una aventura porque tiene visiones y hay cosas raras que la vamos a tener que ver en 2 o 3 domingos quizás. Después termina toda hablando de la primera venida del Señor, de la segunda venida del Señor. Es un libro que en 14 capítulos tiene todo. Pero esta primera parte pequeña de 6, 7 versículos es donde tenemos que hacer pie en esta mañana, ¿sí? Decirle a alguien, no le digas después a Dios. Decíselo. No le digas después a Dios. Te engañas a vos mismo y lastimas el corazón amoroso de Dios al decirle después. Una cosa que quiero compartir con ustedes, algo que aprendemos de Zacarías, es que la libertad es para tener comunión. ¿Me siguen? La libertad es para tener, ¿qué cosa? Comunión. Lo primero que les pide Dios por medio de Zacarías es regresen a mí. ¿Qué les está pidiendo? Comunión. Les está pidiendo intimidad, les está pidiendo que se acerquen, que se relacionen con Él. La libertad es para tener comunión. ¿Eran libres? Sí, pero estaban usando mal la libertad. La estaban usando para ellos mismos en lugar de usarla para acercarse a Dios. Dios los hizo libres, Dios los llevó a su propia tierra, pero los hizo libres para tener comunión con ellos. Miren, cuando Moisés va a ver a Faraón, dice Éxodo 7,
Es la misma situación. Israel está cautivo, está esclavo en Egipto, y va Moisés a pedir la libertad, la liberación del pueblo, y dice Éxodo 7:16, deja ir a mi pueblo para que me adore. Dice, déjalos libres, pero no para que dejen de sufrir en Egipto, para que vayan a cumplir sus planes, sus sueños, para que hagan su vida. Dice, déjalos libres para que me adoren, para que tengan comunión conmigo. La libertad es para la comunión. Y cuando salen, ¿se acuerdan? Al poquito tiempo de salir, Dios le dice, Moisés, vení. Y Moisés sube al monte y Dios le empieza a decir, ¿trajiste la Vic? Anota, van a hacer un tabernáculo. ¿Un qué? Un tabernáculo. Van a hacer un lugar de reunión. Lo van a hacer así, de este tamaño, con esta altura, con estos materiales. Y van a hacer esto en la primera parte y en la segunda, y tantas columnas de tal material y tal tela y tal color. Y Dios les empieza a dar todos los detalles y dice, porque yo voy a habitar en medio de ustedes. ¡Qué maravilla! Dios dice, yo los arranco de Egipto. Pero ahí les dice, cuando van al monte Sinaí, dice, sobre alas de águila los traje a mí. El propósito de Dios no era llevarlos a la tierra prometida, el propósito de Dios era arrancarlos de la cautividad para llevarlos a Él. Y Dios no te arrancó del pecado simplemente para llevarte al cielo como un lugar abstracto, te arrancó para llevarte a Él. Quiero que hagan este lugar. Quiero que lo hagan con todos estos materiales y desde ahí yo les voy a hablar y ustedes me van a adorar. Y yo voy a vivir en medio de ustedes. Yo soy el Dios que quiero habitar en medio de ustedes. Y Apocalipsis termina diciendo, miren, la Jerusalén celestial descendiendo como una novia hermosa ataviada. Y dice que Dios vivirá con nosotros y nosotros viviremos con Él y seremos su pueblo para siempre. El deseo eterno de Dios es vivir con nosotros, es la comunión. ¿Por qué rompió las cadenas de tu pecado? ¿Por qué te arrancó del gobierno y del poder de Satanás? Para traerte a Él. El propósito de la libertad es la comunión. Cuando nosotros nos olvidamos que Dios nos hizo libre para tener comunión con Él, empezamos a dedicarnos a nuestras casas en lugar del templo. Y no hablo del templo, la iglesia, el servicio. Hablo de la comunión personal con Él. ¿Me va siguiendo la iglesia? Zacarías dice eso. Dios quebró la esclavitud de Babilonia, los lleva a su tierra y ahora espera que reconstruyan el templo. Pero ellos, ¿qué dicen? Somos libres. Déjanos disfrutar esta libertad, Zacarías. Estamos disfrutando. ¿Sabes qué? En Babilonia la pasamos tan mal. Ahora queremos disfrutar esta casa. Ahora queremos disfrutar estas cosas. No es que no vamos a reconstruir el templo, pero después. Dios compró tu libertad, hermano, para que puedas tener comunión con Él. Miren lo que dice Hebreos 10, verso 19 y verso 22. No, porque todo eso es vocabulario del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Miren lo que dice Hebreos, Nuevo Testamento. Puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice? ¿O no está ahí? Ah, no está. Yo les voy a dar tiempo. Hace 3 domingos que no predico, así que no sé qué no. Así que teniendo libertad, ¿qué tenemos que hacer? Acerquémonos con un corazón sincero. Dice, ¿tenemos libertad? ¿Qué tenemos que hacer? Entrar, acercarnos. Miren, a veces decimos, este vocabulario que tenemos del antiguo pacto dentro de tu presencia es algo de tu presencia, es un vocabulario que tenemos que revisar. No sé si lo tenemos que revisar. Porque claro, en un sentido, Dios y nosotros somos un espíritu y estamos unidos. ¿Amén? Y somos inseparables. ¿Amén?
Pero hay una actitud en tu corazón y en el mío que a veces hay que poner en palabras para que la entendamos. Y acá dice el escritor a los Hebreos, en Nuevo Testamento, sí, Dios está en ustedes y ustedes en Él. Pero dice, ya que se pagó un precio con la sangre de Cristo, para que ustedes puedan entrar a tener comunión con Dios, ¿qué deben hacer? Acercarse. La libertad es para la comunión. La libertad es para que te acerques. ¿Amén? La libertad es para la comunión y la comunión es para ver su hermosura. ¿Amén? Un amén. Recién tuve 3, ahora tengo 1. La libertad es para tener comunión. Y la comunión es para ver su hermosura. ¿Tenemos un Dios hermoso? Él nos ha hecho libres para tener comunión. ¿Y cuál es el propósito de Dios por el cual Él quiere tener comunión con nosotros? Es que veamos su hermosura. No lo digo yo, lo dice la Escritura. El Salmo 27, verso 4, es bien conocido esto. Escuchen, dice David, una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Ya empieza a tararear la canción, ¿no? Y escuche esto, ¿para qué la comunión? Le pido una cosa al Señor, yo quiero tener comunión con Él, no el domingo, no en la fiesta de Israel, yo quiero entrar y tener comunión con Dios todos los días de mi vida. Y dice, ¿para qué? Y uno dice, para que me dé la estrategia para la guerra, para que me ayude con mis enemigos, para que disipe todas las intrigas del palacio y los problemas que tengo, para que me dé larga vida, salud, para que bendiga a mis hijos, para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Amén. La comunión es para poder verlo a Él en su hermosura. Amén, iglesia. David es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se imaginan a Dios escuchando esta oración? Diciendo, Señor, yo te pido una sola cosa y te aseguro que la voy a buscar esa cosa. Yo quiero estar todos los días de mi vida en comunión con vos. ¿Para qué? Para que me bendigas, para que... No, nada egoísta. Dice, yo quiero ver tu hermosura. ¿Cómo cambiaría tu vida, mi vida, si nosotros empezáramos a orar esto? Señor, yo quiero ver tu hermosura. Yo quiero ver la hermosura tuya en Cristo. David no dijo después, no dejó la comunión para después. A veces decimos, ¿cuántos han dicho? Es que estoy en una temporada de muchas cosas. ¿Cuántos han dicho eso? Yo lo he dicho. Gracias. Tommy nomás que no me deja solo. No, es que me encanta la presencia de Dios. Pero estoy esta temporada, los chicos chicos, los chicos grandes, los chicos medianos, los chicos no sé qué, porque empiezo la universidad, porque termino la universidad, porque estoy haciendo los trámites de la jubilación, porque no sé qué, siempre algo nos hace engañar con la palabra después. Ahora, yo creo que David, siendo rey, tenía una agenda bastante abultada, ¿no? Muchas cosas para hacer. Guerras, el gobierno siempre ahí en jaque por lo que leemos en la Biblia, dificultades militares, religiosas, ni hablar de las familiares. Encima David era uno de esos, dice la Biblia, que él salía primero, era un rey con corazón de pastor, él salía primero a la guerra y volvía último. Nadie estaba más tiempo en la guerra que David. Pero a pesar de esa dedicación y de la excelencia con la que hacía lo que tenía que hacer, él no le decía a Dios después. Y él dice, yo quiero estar en comunión con Dios, yo quiero estar en comunión en tu presencia para ver tu hermosura. Eso es lo que le pide a Dios. Le pide a Dios
que le permita ver su hermosura. ¿Saben? No es algo que lo vamos a lograr por un esfuerzo humano. Él dice, yo necesito que Dios me muestre su hermosura. Él tiene que alumbrar tus ojos y mis ojos por medio del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? Él no anda por la calle diciendo, te voy a abrir los ojos, te voy a abrir los ojos, te voy a abrir los ojos. ¿Cuántos creemos que David vio la hermosura de Cristo? Si no, no hubiera escrito ni medio salmo. No solo vio la hermosura de Cristo, también vio todo lo que Él iba a padecer, y vio su gloria, y vio su reino, y vio lo que iba a venir, y profetizó acerca de Jesús. David vio la hermosura de Cristo, pero no lo vio porque simplemente fuera un favorito de Dios. David vio la hermosura de Cristo de una forma extraordinaria porque doblaba su rodilla delante de Dios y le decía, todos los días quiero ver tu hermosura. No le dijo a Dios otro día, no le dijo a Dios estoy ocupado después. Y el Espíritu Santo abrió los ojos de David y él pudo contemplar la hermosura del Hijo de Dios. Es maravilloso. Dice 2 Corintios 4, verso 6. 2 Corintios 4, 6. Esto es de nuevo, Nuevo Testamento, es Pablo escribiendo y dice, pues Dios, quien dijo, y ahí se va el Génesis, que haya luz en la oscuridad, ¿se acuerda Génesis 1? ¿Sí? Hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Esto es tremendo. ¿Se imaginan si Dios en la creación y en la oscuridad del principio, si Dios no decía sea la luz, todavía está la oscuridad o no? Pero Dios dijo que haya luz. Y fue la luz. Y dice, el mismo Dios que ordenó que en esa oscuridad hubiera luz, es el Dios que dio la orden para que haya luz por medio del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de ustedes. Y cuando esa luz iluminó, ¿qué es lo que vieron? La gloria de Dios. ¿Y cómo la vieron esa gloria? ¿Era una nube? ¿Era un fuego? ¿Era una llama? ¿Era un viento? No, era el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Si hemos podido ver a Cristo, ha sido porque Dios iluminó esa gloria en nuestro corazón. Pero no es solamente para el momento de la salvación. ¿Cuántos creen que Cristo es más hermoso de lo que todavía conocen? No, yo ya conocí todo. ¿Cuántos hay que dicen, yo ya conozco todo de Jesús? ¿Saben qué? No conocemos nada. No existe la millonésima, micronésima parte de algo para decir lo poco que conocemos de Él. Hay muchísimo más para conocer. Dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener a Dios. Y vos y yo somos templo de Dios. Y Él quiere tener comunión con nosotros. Y dice Colosenses 1 que Él nos arrancó del reino de Satanás y nos trasladó al reino de su Hijo para que tengamos comunión. Tenemos libertad. Esa libertad es para tener comunión. Y esa comunión es para ver lo hermoso que es el Hijo de Dios. Por último, la libertad, ¿se acuerda para qué era? No me deje solo, para tener comunión. ¿Cuántos somos libres? Ellos eran libres, pero tener comunión ya empieza a ser una decisión nuestra. Él nos hace libres, no podemos hacer nada. Nadie llena un formulario diciendo, Señor, yo quiero que me hagas libre. No, Él en su soberanía nos hace libres. Amén. Pero una vez que somos libres, nosotros tenemos que decidir tener comunión con Él. Y cuando tenemos comunión con Él, cuando abandonamos la comunión egoísta para obtener cosas para nosotros y decimos, quiero aprovechar y disfrutar la comunión para ver la hermosura tuya, entonces viene lo último. Su hermosura es para quedar satisfechos. Salmo 17, verso 15. Salmo 17, 15. Lo voy a esperar Ahí está. Miren esto. Cuando despierte, te veré
cara a cara y quedaré satisfecho. El salmista dice, ¿qué es lo que me va a dejar satisfecho? Verte cara a cara. ¿Saben que una persona que busca la comunión con Dios, una persona que no le dice todavía no, después a Dios, ustedes la van a conocer en la iglesia, la van a reconocer en casa, la van a reconocer en la calle? ¿Saben por qué? Porque es una persona satisfecha. ¿Te quejas demasiado? ¿Pensás que vas a ser feliz cuando pase tal cosa, cuando llegue tal otra? ¿Pensás que tal persona o tal compra o tal viaje o tal cosa va a darte satisfacción? Eso es un engaño. Porque un rey, alguien que lo tenía absolutamente todo, dijo, mi satisfacción es ver a Dios cara a cara. Tenemos libertad para tener comunión y esa comunión es para ver su hermosura. ¿Y saben qué? El ciclo termina con esto. Cuando vemos lo hermoso que Él es, nuestra alma queda satisfecha. Dios quiere que lleguemos a ese punto donde nosotros estamos satisfechos solamente con Él. Y ese camino hermoso que ni el mundo, ni el diablo, ni la carne, ni el sistema nos puede robar, ese sistema, ese ciclo precioso de restauración, es lo que le da gloria a Dios. Cuando un hombre, una mujer caminan por este mundo quebrado en oscuridad, satisfechos, porque han visto la hermosura de Cristo, Dios es glorificado. Amén. Cuando despierte te veré cara a cara y quedaré satisfecho. Cuando buscamos la satisfacción en los logros, la satisfacción en las relaciones, en la prosperidad material, cuando buscamos la satisfacción en esas cosas, es porque hay algo de la hermosura de Cristo que todavía no hemos visto. Y nos ponemos en una ruedita, ¿vieron esa ruedita de hámster? Que el hámster siente que está corriendo y corre todo el día y se baja a tomar agua y se sube y dice, debo haber avanzado un montón. No. Pero esa carrera de hámster, esa carrera de ratas, es el engaño. Cada peldaño de eso le hace sentir que avanza, que sube, que... Cuando te vea cara a cara, quedaré satisfecho. Y no somos mejores que nadie, pero podemos vivir satisfechos, porque la hermosura de nuestro Señor Jesucristo nos satisface completamente. Amén. No es una hermosura romántica, es una hermosura que significa que llena todas nuestras necesidades, que suple todo hambre, que suple toda sed. Él es hermoso en el sentido de completo, Él es hermoso en el sentido de perfecto, de que no le falta nada. Todo lo que tu alma necesita no lo tiene tu esposa, no lo tienen tus hijos, no lo tiene el dinero. No le pongas a las personas la carga de cubrir algo que solamente Jesucristo puede cubrir. Nadie va a completarte, nadie va a saciarte, nadie va a darle sentido a tu vida. Lo único que le da sentido a tu vida, lo único diseñado para satisfacer y completar tu corazón es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando querés que tu esposa, tus hijos, tus logros, tu carrera, el servicio, el ministerio, te satisfagan y te hagan sentir pleno, estás entrando en una arena peligrosa, una arena movediza. Porque nada de eso fue diseñado para darte satisfacción. El único que satisface la necesidad de tu alma es el Hijo de Dios. Y podés conocerlo. Y podés verlo en su hermosura, porque por su propia sangre te abrió un camino para tener comunión con Él. Pero a veces, la paradoja de todo esto es que dejamos de lado la comunión con Él para buscar cosas que pensamos que nos van a satisfacer. Pero el profeta dijo, dejen de gastar su dinero en lo que nos sacia. Dejen de gastar su esfuerzo y su salario en lo que no les sirve para nada. Vengan y coman gratuitamente del pan de vida. Amén. Él es Jesucristo. Y hay en medio nuestro personas insatisfechas. Y hay en medio nuestro personas que piensan que logrando tal o cual cosa o relación, sus corazones van a estar plenos.
Y yo quiero exponer esa mentira esta mañana y decirte que nada ni nadie va a satisfacer tu corazón aparte de Jesucristo. Y que por su propio amor y sacrificio vos podés tener acceso a Él y tu alma quedar satisfecha. Hermanos, ¿cuándo se levantó oposición contra ellos? Miren, cuando construían sus casas, cuando las dejaban bonitas, cuando traían madera de otros lados y continentes para dejarlas preciosas a las casas, nadie se oponía. Pero dice la Biblia ahí en Zacarías, y también lo dice en Esdras, y también lo dice en Ageo, cuando los vecinos enemigos escucharon que ellos reconstruían el templo, empezaron a desanimarlos y a amenazarlos. Qué interesante. A este sistema no le interesa que vos te dediques a tu carrera, que te dediques a tus hijos, que te dediques a tu cuerpo, al gimnasio. A este sistema no le preocupa, no te va a generar oposición. Pero en el momento en que vos decís, yo voy a dedicarme a la comunión íntima con mi Dios, en ese momento hay una alarma que suena en el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Babilonia, este sistema, funciona a base de insatisfacción. Sin insatisfacción, Babilonia no te puede dominar. ¿Vieron cuando se acaba el oxígeno, el fuego se apaga, no? Este sistema necesita corazones insatisfechos para llevarlos al pecado, para llevarlos a la inmoralidad, para llevarlos a la vanidad, para llevarlos al orgullo, a la soberbia. Este sistema necesita encontrar algo de insatisfacción en tu corazón para poder corromperte y esclavizarte. Y entonces cuando este sistema, gobernado por el diablo mismo, encuentra que hay una persona que dice, yo voy a empezar a edificar el templo. Esto está en ruinas. Hace días o hace meses o quizás años que el altar no arde con fuego para adorar a Dios. Voy a sacar las cenizas, voy a restaurar el altar y voy a empezar a adorar al Dios del cielo, al Dios que me hizo libre para tener comunión con Él. En el momento en que vos decís, voy a restaurar mi comunión con Dios y voy a hacer que el fuego en el altar empiece a arder, en ese momento va a empezar la oposición. Te va a querer desanimar, te va a querer amenazar. Y lo hicieron con el pueblo de Judá. Y fueron a acusarlos y decir, son unos rebeldes y quieren rebelarse contra el rey. No, entonces vamos a detener la obra. Pero después, cuando decidieron, vamos a edificar, vamos a escuchar la voz profética que nos llama a reconstruir la comunión con Dios, porque para esto estamos en esta tierra, para esto Dios nos sacó de la cautividad. Cuando dijeron vamos a edificar, ¿saben qué? Se levantaron de nuevo los enemigos y fueron de nuevo a acusarlo al rey. Este pueblo rebelde. Y ellos seguían edificando el templo, la comunión. ¿Y saben qué? Cuando lo fueron a acusar a este pueblo de reedificar el templo, el rey al que lo fueron a acusar dice, a ver, busquen en los archivos. A ver qué dicen los archivos. Y leyó en los archivos que un tal Ciro había dado la orden y les había dado permiso para reedificar y les había devuelto todas las cosas. Y había un decreto que tenía que cumplirse para reedificar. Y a esos que lo fueron a acusar, a esos que fueron a decir detengan la obra, el rey dijo, la obra no se va a detener. ¿Y saben qué? Se me acaba de ocurrir una idea. Ustedes los van a ayudar y les van a pagar todo lo que necesitan para terminar el templo. Cuando dispones tu corazón a tener comunión con Dios, se va a levantar oposición. No quiere decir que ahora todo va a florecer, no. Este sistema no quiere que tengas comunión con Dios, porque en la comunión con Dios vas a ver su hermosura, y cuando veas su hermosura, este sistema ya no te va a poder ofrecer nada. Pero cuando vos y yo entendemos que detrás de la hermosura del Señor hay satisfacción para tu alma, entonces el pecado pierde su poder, la vanidad del mundo pierde su poder, el temor a la muerte, a lo que nos pueda pasar, pierde su poder, porque estamos satisfechos en nuestro hermoso Señor Jesucristo. Pero va a haber oposición. Dice Ageo 1, 4 al 6. ¿Quieres ponerte de pie, por favor?
Ageo, al mismo tiempo que Zacarías, al mismo pueblo que Zacarías, le dice: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Escuchen, miren lo que les está pasando. Presten atención, miren lo que está pasando. Versículo 6. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen y no quedan como satisfechos. Están trabajando mucho, están sembrando mucho, están esforzándose muchas horas, están haciendo grandes esfuerzos, pero están cosechando poco. Dice, toman agua y no se sacia su sed. Comen y no quedan satisfechos. Se abrigan, pero siguen teniendo frío. La gran revelación del profeta es: nada los va a satisfacer sin comunión con Dios. Y la locura en esto es decir, yo voy a perseguir aquello porque me va a satisfacer. Yo voy a ir detrás de aquello porque me va a hacer bien. A Dios le puedo decir después, a Dios le puedo decir todavía no. Y no es una declaración abierta: Dios, después te voy a seguir, después todavía no te voy a adorar. No es una declaración abierta. Pero cuando tu Biblia está arriba de la mesa y decís, pero tengo que ir a hacer otra cosa. Cuando tu Biblia está en tu mesa de luz, pero decís, no, pero voy a descansar un rato más. Es importante que cuides tu salud, que trabajes. Pero cada uno sabe cuántas veces en el día le dice a Dios, después. Vas en el auto, en el colectivo, vas manejando tu taxi o estás trabajando, pintando, no sé cuál será tu tarea, tu trabajo. Y Dios dice, acércate a mí y yo me voy a acercar a vos. Y es tan hermoso que no tenemos que ir a ningún lado porque Dios es tan bueno que puso su templo en tu vida, puso su espíritu en vos. Tu corazón es el lugar de comunión de Dios. Y Él te dice, quiero que te acerques a mí. Y cuando estás pintando, o estás cortando el pasto, o cocinando, o cuando estás viajando, o en un momento del día, simplemente decís, Señor, me acerco a vos. Padre, ¿cómo querés que haga esto? Señor, yo te quiero agradar, ayúdame. Señor, yo necesito escuchar tu voz, yo quiero que me hables. Y quiero ver a tu Hijo. Ayúdame a ver a Cristo. Ayúdame a conocerlo a Él. Cuando abro este libro, cuando vengo a una reunión, ¿a qué venimos? ¿Para qué abrís este libro? ¿Para qué escuchas un sermón? ¿Para qué cantás? Para que la gloria de Dios revelada en Cristo se ponga delante de tus ojos. Y puedes estar trabajando, puedes estar paseando, puedes estar disfrutando de cosas, pero sentís esa comunión íntima con Dios y conoces a su Hijo. Y este sistema te ofrece ganar, tener, poder, ser, lograr, pero ninguno de esos verbos para vos es tan importante como ver. Porque si ves la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, tu alma va a quedar absolutamente satisfecha. Pero hay una decisión que tomar. Y podemos tener un corazón como tuvo David. David un día mira su casa. Terminó su casa, su palacio. Y dice el reporte de 2 de Samuel 7, David estaba ahí mirando su palacio, diciendo, qué hermosa es mi casa, qué preciosa es mi casa. Cuánto lujo estas maderas, este diseño. Pero él era un adorador. Él era un buscador de la comunión con Dios. Y se encendió algo en su corazón y dijo, dice 2 de Samuel 7:2, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras el arca de Dios está allá afuera en una carpa.
David no le decía después adiós. David no se sentía satisfecho con estar él en una casa hermosa. La única satisfacción de Dios, de David, era ver a Dios en su hermosura y darle un lugar de honor y buscar a Dios con todo su corazón. Y nada lo satisfacía más que Dios. Por eso sus primeros actos de gobierno tuvieron que ver con traer de nuevo el arca al lugar donde sería Dios adorado. Escuchen el Salmo 132, verso 3 y 5. No iré a mi hogar, ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos, hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. No voy a perseguir otra cosa. No me esperen en casa. No hagan planes conmigo, porque tengo una prioridad. Yo voy a encontrar un lugar para edificar casa a Dios. Para mí la comunión con Dios, la presencia de Dios es lo más importante. Mi reino no se sostiene con mi ejército. Mi reino no se sostiene con mi sabiduría. Mi reino no se sostiene con la aprobación, los aplausos y las canciones del pueblo. Mi reino, mi vida, todo lo que soy se sostiene por la comunión con Dios. Somos libres para tener comunión. La comunión es para ver su hermosura. Y esa hermosura nos deja completamente satisfechos. ¿Puedes inclinar el rostro un momento? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. El mundo en el que caminas se opone a que quieras reconstruir tu comunión con Dios. No es casualidad que surjan compromisos justo cuando vas a buscar a Dios. No es casualidad que haya un contratiempo justo. No es casualidad que empieces a bostezar justo cuando abrís la Biblia. No es casualidad que en tu mente vengan pensamientos y preocupaciones cuando quieres buscar a Dios. No es ninguna casualidad. Porque hay una alarma, una alerta que suena en el mundo espiritual cuando un hijo de Dios dice: voy a tener comunión con Él. Sabe el enemigo y sabe el príncipe de este mundo que un hombre y una mujer, hijos de Dios, que ven la hermosura de Jesucristo en la intimidad con Dios, son personas que dejan de ser vulnerables. Son personas a las que no puede engañar más. Y dice el apóstol Pablo: me temo que así como la serpiente engañó a Eva, los sentidos de ustedes sean distraídos de la sincera fidelidad a Dios. Y yo hoy quiero hacer un llamado a tu mente, a tu corazón. Porque quizás has estado mirando por demasiado tiempo al árbol del conocimiento. Has estado mirando el árbol equivocado. Eva lo tenía absolutamente todo en el huerto, pero Satanás le hizo mirar el árbol equivocado. Al lado de ese árbol estaba el árbol de la vida. Al lado de ese árbol estaba la figura, la prefigura de Cristo, el que satisface toda necesidad. Pero el enemigo le hizo mirar el árbol del lado, el árbol equivocado, y le hizo creer que necesitaba algo, porque dejó de mirar el árbol correcto. Hoy te quiero llamar a mirar el árbol correcto, a mirar el árbol de la vida, a mirar el árbol del que sí podés comer y vivir para siempre, el árbol que sí le sirve a tu alma, el árbol que sí necesitas probar. Le hablo a los que están distraídos mirando el árbol equivocado y llamo tu mirada a Cristo, el árbol de la vida. Que dejes de escuchar la mentira del enemigo y que empieces a escuchar a Dios. Quiero animarte que mires a Cristo, que mires el árbol correcto, que sepas que de Él vas a poder comer hasta saciarte. Que sus hojas sanan,
que su fruto es continuo y que está abierto el camino a ese árbol por la gracia y la misericordia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay tanta hermosura en Jesús. Pastor, tengo que cambiar, tengo que corregir, tengo que cambiar mi forma de hablar, mis reacciones, mi carácter. Tengo que dejar malos hábitos, tengo que hacer tantas cosas. Miren al Hijo. Coman del árbol de la vida. Todo lo que necesitas está en el Hijo. Todo te ha sido dado por Cristo. Todo te ha sido dado con el Hijo. La fuerza, la sabiduría, la valentía, la pureza, la santidad, todos los tesoros y las riquezas de Dios están en Cristo. Porque a Dios le agradó que la plenitud de Dios habitara en Jesucristo. Así es como cambiamos. Así es como nos convertimos en la persona que Dios nos llamó a ser. Mirando. Sí, Señor. Te invito a cantar esta letra, a cantar esta canción. Es una canción en la que le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestros ojos, que abra nuestros ojos, que nos revele la hermosura del Hijo de Dios, porque hay mucho más de lo que has visto hasta acá. Sí, Señor. Ministra tu propio corazón cantando esta canción. Sí, Señor. Vamos, iglesia. Abrí tus labios y declara: esto es verdad, esto es verdad. La belleza revelada del Padre. Vamos, iglesia. Canta tu volumen. Alguien al lado tuyo quizás no tiene ni siquiera el coraje de cantarlo, pero tu canción puede ministrar su vida. Él es todo. Todo nos ha sido dado. Sí, Señor. Por Dios en Cristo. La belleza revelada del Padre es Cristo. Todo nos ha sido dado por Dios.
yo no vi. Cuánta belleza existe en ti, que aún yo no vi. Cuánta belleza existe en ti, que aún yo no vi. Cuánta belleza existe en ti, que aún yo no vi. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. Regresen a mí y yo volveré a ustedes. Vuelvan a la comunión conmigo. Y yo me acercaré a ustedes. Todo lo que ustedes necesitan es que yo me acerque. No lo van a lograr en su fuerza, no lo van a lograr con su sabiduría, no lo van a lograr con la ayuda de ningún mortal. Acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Hay en medio nuestro personas que han estado trabajando mucho y cosechando poco. Han estado comiendo, pero no se han saciado. Se han abrigado, pero han seguido con frío. Han bebido, pero han seguido con sed. Han hecho cosas, pero parece como si no hubieran hecho nada. Porque la forma de vivir de los hijos de Dios es diferente. Porque el diseño de Dios no es que vivas por tu esfuerzo. El diseño de Dios es que te acerques a Él. Él no te hizo libre para que ahora puedas trabajar. Él te hizo libre para que ahora te puedas acercar a Él. Y cuando te acercas a Él, Él te muestra su hermosura y su gloria. Y todo lo que necesitas queda satisfecho. Hay personas hoy que necesitan decir: Señor, perdón. Perdón por decirte después. Perdón por saber que era lo correcto. Perdón por incluso desear tener esos tiempos de comunión, pero decirte después, todavía no. Perdón. No es casualidad que tu corazón esté insatisfecho. Pero hoy quiero alentarte a hacer una oración delante de Dios y decir: Señor, quiero que me ayudes. Quiero empezar a edificar el templo. Quiero trabajar en la comunión. Te anhelamos, Señor. ¿Te imaginas empezar a vivir en esta dinámica? Has estado viviendo en la dinámica de crisis, esfuerzo, expectativa, vergüenza, frustración, crisis, esfuerzo, expectativa, frustración. Has vivido en ese ciclo. Ese no es el ciclo de Dios para tu vida. Imagínate vivir en ese ciclo de comunión con Dios, revelación de la hermosura de Cristo, satisfacción de tu alma, y tu alma está tan satisfecha que quieres más de esa comunión, y Dios te revela más y seguís siendo más satisfecho, y el mundo empieza a perder su poder y tu alma está cada vez más satisfecha. Y el enemigo ya no tiene con qué tentarte y seducirte, porque cuando alguien está saciado ni siquiera quiere miel. Pero hay una decisión que tomar. Hay un llamado a acercarte a Él, a dejar de decir después, todavía no. Y nuestro Dios es tan bueno, es tan paciente, tan misericordioso,
Y cuando des un paso, Él va a dar otro hacia vos. Serán pequeños esfuerzos, pequeños movimientos, pero Dios se va a acercar a vos. Acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por hacernos libres. Gracias por quebrar el yugo del pecado, de la muerte. Gracias por quebrar el yugo de la ley. Gracias por hacernos libres. Ayúdanos a usar bien esa libertad para acercarnos a ti, Señor. No con el deseo egoísta, sino con el deseo de verte cara a cara. Porque entendemos que eso es lo que necesitamos, Señor. Yo te pido que el Espíritu Santo obre mucho más allá de lo que yo dije esta mañana y que haga una obra hermosa en cada corazón, y que cada uno de los que hemos escuchado esto en esta mañana podamos convertirnos en personas satisfechas, plenas, completas, porque vimos la hermosura de Dios en Jesucristo. Gracias, Señor, y perdón por cada vez que te dijimos después. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo. Te invito a tomar unos minutitos más para declarar esta verdad. Y si tal vez quedan dudas en algún rincón de tu corazón, puedas rendir todo ante el Padre, cantándole. Todo nos ha sido